a Dios. Gloria a Dios. Aleluya. Bien, gracias a Dios que tenemos una nueva oportunidad de estudiar su palabra. Y yo le voy a pedir que por favor abra su Biblia en el libro de Lucas, Evangelio de Lucas, capítulo 8, versículos 5 al 8. Eh, Voy a ir otra vez de forma pausada. Voy a ir despacio para que podamos entender. Yo sé que a veces cuando uno va así un poco pausado, hay algunos que se acostumbrados solamente al, al ímpetu del movimiento y de la, pues, de hacer las cosas rápido, pues a algunos no les gusta porque les da algo de sueño. Pero estamos estudiando la palabra de Dios y lo vamos a hacer con calma para ir entendiendo lo que está allí escrito en la palabra de Dios. Libro de Lucas, capítulo 8, versículo 5 al 8. Evangelio según San Lucas, capítulo 8, versículo 5 al versículo 8. Dice, el sembrador salió a sembrar su semilla. Y mientras sembraba, una parte cayó junto al camino y fue hollada. Y las aves del cielo la comieron. Otra parte cayó sobre la piedra y nacida se secó porque no tenía humedad. Otra parte cayó entre espinos y los espinos que nacieron juntamente con ella la ahogaron. Y otra parte cayó en buena tierra y nació y llevó fruto a 100 por 1. Hablando estas cosas, decía a gran voz, el que tiene oídos para oír, oiga. El que tiene oídos para oír, oiga. Bien, y quiero hablar en esta mañana bajo este título, el que tiene oídos para oír, oiga. El que tiene oídos para oír, oiga. Entonces, bueno, esta no es la única porción donde encontramos esta expresión. En la Biblia hay varios textos donde se usa esta expresión. El que tiene oídos para oír, oiga. Pero, ¿qué significa eso de que el que tiene oído para oír, oiga? Este, Porque la mayoría de las veces que aparece esta expresión está relacionado con el mensaje que Dios envió o que Dios envía al pueblo. La gran mayoría de las veces, si no todas, aparece esta expresión precedida o allí al lado de un mensaje que Dios está enviando a las personas. Ahora, le pregunto yo, ¿será que acaso que el oído tiene otra función diferente a la de oír? ¿Será que se está refiriendo a este oído físico, al oído allí que tenemos, que termina allí en la oreja? ¿Será que está hablando de personas que no oyen, personas que nacieron con sordera? Bueno, en realidad esta expresión no se está refiriendo a la pérdida de la capacidad de oír físicamente. No es que la persona nació sordo o se convirtió sordo por algún accidente, una enfermedad, sino que hay algo más. ¿A qué está haciendo referencia? Si el énfasis en el versículo hace en el que tenga oído para oír, el que tenga oído para oír significa que hay gente que tiene oído, pero aún así no oye. Tienen oído, pero aún así no oyen. Y insisto, no se trata de que nació sordo, no se trata de que por una enfermedad se le rompió el tímpano allí y entonces perdió la audición externa, no. Algo pasa que, que la Biblia hace esta referencia. Mire, ¿cuándo sabe usted que alguien le ha oído? Usted que habla, usted que conversa con la gente que tiene al lado, usted que conversa con sus hijos, con su esposo,
con sus amistades, usted que da órdenes, usted que hace cualquiera de esas cosas que hace con su boca, que habla, ¿cuándo se da cuenta que alguien le escuchó? Le oyó, perdón. ¿Cuándo se da cuenta que alguien le oyó? Usted se da cuenta porque se produce un cambio en la conducta como resultado de un acto de obediencia. Eso sonó bastante complicado, pero no es para nada complicado. Vamos a ir viendo ejemplos y entonces usted va a entender lo que le estoy diciendo. Este, la obediencia es algo que hace transformación, que hace el cambio, que deja ver que la persona eh, eh, en realidad oyó lo que se le estaba diciendo. Y no solamente obediencia a los mandamientos, sino obediencia a una observación, obediencia a un consejo, obediencia a una petición. ¿Ve? Si usted, por ejemplo, tiene a alguien a sus espaldas o está de espalda a usted y usted le habla a esa persona, ¿cómo sabe que esa persona le ha escuchado? Está de espaldas a usted y usted le habló, ¿cómo sabe que esa persona le ha escuchado? Que le ha oído. Bueno, la primero porque la persona se dio vuelta para ver. Si la persona se dio vuelta, entonces usted dice, me escuchó, me oyó. Si la persona le responde, usted dice, me oyó. Por eso cuando usted habla con alguien y no responde, usted dice, pero mira, estoy hablando contigo. Hasta que esa persona no dice, pero es que estoy ocupado, pero mira, ya va. Sí, sí te oí, pero aguántate, ya te atiendo. A lo que usted ve la reacción, usted dice, me oyó. Porque ve una reacción, ve un efecto ante las palabras que usted le está diciendo. Entonces, esta reacción es la que le dice a usted si le oyó o no le oyó la persona con la que usted está hablando. ¿Qué significa oír? Hay una acepción con la palabra oír, que es la que nos interesa hacer el énfasis hoy. Una, un significado de la palabra oír, y es que oír es atender. Oír es atender los ruegos, las súplicas o los consejos de alguien. Atender los ruegos, la súplica o consejos de alguien. No simplemente que llegó a su oído el ruido, porque así pareciera muchas veces que estamos hablando con las personas y es como si a esa persona le llegara un ruido, ¿no? Pero, no te entiendo, no te entiendo. Pareciera que solamente está llegando como un ruido, pero lo que sucede es que el que está escuchando no quiere oír. Y si no quiere oír, eso no va a producir lo que está escuchando, no le va a producir ningún efecto, no va a atender, sea ruego, sea súplica, sea consejo, esa persona no va a atender. Ya lo vamos a ver un poquito más adelante. Si usted le da un consejo a alguien, agarró a alguien y se puso a conversar con esa persona porque vio la conducta, porque vio cómo se estaba comportando, porque vio que iba por un mal camino, porque lo que usted vio y usted siente de pronto la necesidad de aconsejarle. Si usted ve que esa persona hace conforme al consejo que usted le dio, usted puede decir, me oyó. Pero si usted ve que esa persona no hace conforme al consejo que usted le dio, ¿qué dice usted? No me oyó, no me oyó. Entonces, oír hace referencia a atender, a hacer conforme a la petición, a la sugerencia, al mandato, al ruego que usted eh, ha hecho. Es muy frecuente este ejemplo que le voy a poner
especialmente eh, en las mamás de los tiempos de ahora, que, que los hijos no le quieren oír. Es frecuente, no significa que antes no pasaba, pero anteriormente, algo que ahora lamentablemente existen leyes que lo prohíben, pero si su mamá le hablaba a usted y de pronto usted no le prestaba atención, de pronto cuando sentía era que venía la chancleta y ¡pah! Le golpeó. Y entonces lo que estaba buscando la mamá era que usted reaccionara. Pero ahora si usted le lanza la chancleta, pues entonces el zapato lo mandan a la lona y usted va preso, ¿no? La ley le prohíbe que usted castigue a sus hijos. Entonces la mamá ahora está con los brazos cruzados y entonces empieza a pelear con el hijo. Que deje de hacer eso. Cuando venga tu papá le voy a decir. No aguanto más, ahí eso fue su escape y cuando llega el papá a la casa, mira que todo el día le estuve diciendo y a mí no me quiere hacer caso, no me oye, háblale tú. Entonces va el papá y le dice 3 palabras y el muchacho hace caso. ¿Qué pasó con ese muchacho? ¿Era que estaba sordo? No, ese muchacho no quiere oír a la mamá. Tiene un problema con su mamá y no la quiere oír, porque no la respeta, porque está enojado con ella, por las razones que sea, pero no le quiere oír. Pero cuando viene el papá, entonces a ese sí oye. Y la mamá se pone más brava. Ve, a ti sí te hace caso y a mí no. Bueno, ahí hay unas cosas que hay que resolver, que no es el tema ahorita de la predicación, pero eso es un asunto que debe resolver la mamá y el hijo, y el hijo y la mamá, que el papá debe ayudar a que eso se resuelva. Este, bueno, no significa de que el muchacho es sordo, sino que ese muchacho es terco, es obstinado, no está de acuerdo, está peleado con la mamá. Hay muchas razones que pudiésemos enumerar de por qué hace estas cosas ese muchacho. Lo que decide es no te voy a oír. Por más que usted le grite, por más que dice no te voy a oír. Eso significa no voy a hacer caso a lo que me estás diciendo. Bueno, ¿qué buscamos? Buscamos cambiar el mensajero. Y cuando la mamá le dice al papá, háblale tú porque a ti sí te oye, lo que está buscando es el mensajero. Ciertamente la conducta que está presentando el muchacho no es aceptable, por lo tanto, como persona consciente que sabe que su conducta no es correcta, la mamá lo que busca es un nuevo mensajero que le lleve el mismo mensaje, que le haga corregir, que le haga cambiar de parecer. ¿Ok? Si va a Lucas capítulo 20, por favor. Lucas capítulo 20, versículo 9 al 20. Lucas 9, perdón, 20, 9 al 20. Va a ver que esta fue la estrategia que usó Dios con el ser humano, especialmente con el pueblo de Israel. Esta fue la misma estrategia que Dios usó. Lucas capítulo 20, versículo 9 al 20. Comenzó luego a decir al pueblo esta parábola. Un hombre plantó una viña, la arrendó a labradores y se ausentó por mucho tiempo. Y a su tiempo envió un siervo a los labradores para que le diese del fruto de la viña. Pero los labradores le golpearon, le enviaron con las manos vacías. Volvió a enviar otro siervo, mas ellos a este también golpearon y afrentaron. Le enviaron con las manos vacías. Volvió a enviar un tercer siervo, mas ellos también a este echaron fuera, herido. Entonces el señor de la viña dijo, ¿qué haré?
enviaré a mi hijo amado. Quizás cuando le vean a él, le tendrán respeto. Mas los labradores al verle discutían entre sí diciendo, este es el heredero. Venid, matémosle para que la heredad sea nuestra. Y le echaron fuera de la viña y le mataron. ¿Qué pues les hará el señor de la viña? Vendrá y destruirá a estos labradores y dará su viña a otro. Cuando ellos oyeron esto, dijeron, Dios nos libre. Pero él mirándolos dijo, ¿qué pues es lo que está escrito? La piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo. Todo el que cayere sobre aquella piedra será quebrantado, mas sobre quien ella cayere le desmenucerá. Procuraban los principales sacerdotes y los escribas echarle mano en aquella hora porque comprendieron que contra ellos había dicho estas palabras, pero temieron al pueblo y acechándole enviaron espías que se simulasen justos a fin de sorprenderle en alguna palabra para entregarle al poder y autoridad del gobernador. Qué tremendo, porque esta porción, este, bueno, aquí hay un montón de enseñanzas, hay muchísimas enseñanzas, empezando porque la parábola se refiere a un hombre y haciendo referencia a Dios, porque Dios fue el que plantó la viña y la arrendó a labradores y esta viña no, estos labradores eran, representaban al pueblo de Israel. Y este, vemos cómo Dios por mucho tiempo les envió a las personas profetas. Allí habla de 3 siervos y cómo el pueblo de Israel lo que hizo fue apedrear al siervo, lo que hicieron fue golpearlo, enviarlo de regreso afrentado. Y luego Dios envió a su hijo amado. Aquí hay otra enseñanza tremenda. No fue el dueño de la viña el que bajó y vino a buscar el fruto. El dueño de la viña envió a su hijo amado a buscar el fruto. Y se ensañaron contra el hijo. Y le mataron y le crucificaron. Se ensañaron contra el hijo. Entonces, lo que hizo Dios fue, les iba cambiando el mensajero con el mismo mensaje, le enviaba a diferentes mensajeros y reaccionó contra el mensajero. Detrás de eso lo que había era una situación de que ellos no querían oír al que les enviaba a esos siervos. No lo querían oír. Entonces, a pesar de que hubo este cambio de mensajero, el pueblo no quiso oír. Y tenga eso mucho, muy pendiente, muy pendiente. De que el mensajero puede ser diferente, pero si es enviado de parte de Dios, va a llevar el mismo mensaje. El mensajero puede cambiar, pero si va de parte de Dios, lleva el mismo mensaje. En ese caso, oír hace referencia a obediencia. Obediencia que va a causar un cambio en el pensamiento y en la conducta. Eh, Hay una porción en el libro de Deuteronomio, capítulo 21, una de las ordenanzas que recibió el pueblo de Israel, de lo que debía hacer el pueblo cuando había un hijo que no obedecía a sus padres. Y, y me llama la atención porque mientras nos acercamos a los últimos tiempos, cada vez es un problema más grande tocar a los hijos. No se le puede corregir, no se le puede decir nada porque la ley lo protege, porque la ley. Pero resulta de que en el libro de Deuteronomio, capítulo 21, versículos 20 al 21, dice la palabra de Dios, y dirán a los ancianos de la ciudad, este nuestro hijo es contumaz y rebelde, no obedece a nuestra voz, es glotón y borracho. Entonces todos los hombres de su ciudad lo apedrearán y morirá. Y dice, así quitarás el mal de en medio de ti y todo Israel oirá y temerá. ¿Qué tal
que esto se aplicara en el tiempo de hoy. Tremenda mortandad, porque los hijos cada vez se han convertido más en contumaz y rebeldes. No quieren escuchar. Tremenda mortandad se haría porque la razón por la que ha subido cada vez más y más la maldad es porque los hijos no quieren ser corregidos, no quieren ser instruidos, no quieren obedecer, no quieren oír el consejo, no quieren oír la corrección. Y entonces esto hace que la maldad cada vez vaya subiendo más y más. Hay un ejemplo en la escritura de cuando alguien no quiere oír. Un ejemplo en la escritura que está en el libro de Mateo capítulo 18, versículo 15 al 17. Mateo capítulo 18, versículo 15 al 17. Mire lo que dice allí. Por tanto, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele estando tú y él solo. Si te oyere, has ganado a tu hermano. Mas si no te oyere, toma aún contigo a uno o dos, para que en boca de dos o tres testigos conste toda palabra. Si no los oye a ellos, dilo a la iglesia. Y si no oyere a la iglesia, tenle por gentil y publicano. Hay acá un proceso. Y en todo el proceso usted consigue la palabra o el verbo oír. El verbo oír. Si te oyere, has ganado a tu hermano. Si no te oyere, toma contigo a uno o dos más para que en boca de dos o tres testigos conste toda palabra. Si no los oyeres a ellos, dilo a la iglesia. Y si no oyere a la iglesia, tenle por gentil y publicano. Y es tremendo porque todo va con el verbo oír, con la función de oír. Y cuando sabemos que ha oído, porque hay un cambio de aptitud, un cambio de actitud, un cambio de acciones. Cuando la persona cambia, ¿verdad? Entonces sabemos que ha escuchado. Le insisto o les repito, no se trata de sordera física. No es que voluntariamente el que no quiere oír rechaza el consejo, obstinadamente rechaza la corrección, mientras que el que sí quiere oír acepta la corrección, acepta el consejo. Hay un versículo en la Biblia que es bastante conocido, bastante usado, pero que tiene que ver con esta faceta del verbo oír, con esto de cambiar la conducta. Dice el libro de Romanos capítulo 10, versículo 17. Así que la fe es por el oír. Así que la fe es por el oír. Cuando usted lee todos los versículos que están delante, usted va a ver cómo viene hablando de lo que es la fe que viene por el oír, esa fe en Cristo Jesús, esa fe por medio de la cual alcanzamos la salvación de nuestra alma. Esa fe es por el oír y el oír por palabra de Dios. No voy a entrar en detalle en este versículo hoy, pero le quiero dejárselo allí servido porque es de esto que está hablando acá, es de el oír para hacer un cambio de conducta. Oír para hacer un cambio de conducta. Esto requiere disposición de la persona, que la persona esté dispuesta a oír y hacer los cambios necesarios según lo que ha oído. Pero lamentablemente hay quienes se hacen tardos para oír. En el evangelio hay mucha gente que se hace tardo para oír. Y esto hace que no crezcamos en el conocimiento de la palabra de Dios, porque nos hacemos tardo para oír. Qué bueno hubiese sido, por ejemplo, encontrarnos con el apóstol Pablo.
tener una charla con el apóstol Pablo. Hay tantas cosas que Dios le enseñó al apóstol Pablo que no están escritas en las epístolas del apóstol Pablo. Qué bueno hubiese sido sentarnos a conversar con él y que él nos explicase y nosotros escuchásemos las cosas que Dios le permitió saber cuando él dijo, oh profundidad de la riqueza, de la sabiduría y del conocimiento de Dios. Y nosotros aún no hemos llegado a esas profundidades. Qué bueno hubiese sido sentarnos a hablar con él. Pero para oír. Y digo para oír porque hoy por hoy hay gente que cuando se topa con las epístolas de Pablo, pelean con Pablo, no están de acuerdo con Pablo. Y entonces, entre Pablo y el Señor Jesucristo dicen, yo le creo al Señor Jesucristo, pero no le creo a Pablo. Entonces, esto ha traído un problema de que como se niegan a oír, ya entonces ni a Pablo, ni a Jesucristo, ni a Pedro quieren escuchar. Y esto ha traído como consecuencia, como vamos a ver un poquito más adelante, que lo que quieren es cambiar la Biblia, buscar un manuscrito más antiguo, buscar una nueva versión, buscar algo que les pueda decir lo que ellos están pensando, mas no lo que Dios ha dicho por medio de su palabra. Y eso tenemos que tener muchísimo cuidado, porque cuando nos resistimos, cuando impedimos que la palabra de Dios venga a nuestra vida, lo que sucede es que nos estancamos, no crecemos, nos quedamos allí y el que se queda estancado tiene la tendencia a disminuir poco a poco, ir bajando, ir cayendo y llegar a un momento lamentable en su vida. El libro de Hebreos, capítulo 5, versículo 11. Y mire por qué le decía yo o escuchar al apóstol Pablo. Hebreos capítulo 5, versículo 11. Dice, acerca de esto, de lo que estaba hablando, allí en ese capítulo, usted puede leerlo completo y de las cosas que ya estaba hablando. Dice, acerca de esto, tenemos mucho que decir. Es que no era que habían, hay dos o tres cositas más por allí, hay que decirle, pero en otra oportunidad, ¿no? Dice, acerca de esto tenemos mucho que decir y difícil de explicar. ¿Sabe? Uno de los problemas que tenemos nosotros los seres humanos es que queremos escuchar nada más aquello que es facilito, aquello que es sencillo. Pero el apóstol está diciendo aquí, y difícil de explicar. Y por eso se hace necesario muchas veces que repetir de diferentes maneras, usando diferentes palabras, el mismo tema, decirlo con diferentes palabras para poderlo explicar y no nosotros quedarnos pegados solamente en una sola palabra. Dice, y difícil de explicar. ¿Y por qué se hace difícil de explicar? Por cuanto os habéis hecho tardos para oír. Por cuanto os habéis hecho tardo para oír. Entonces, como la persona no quiere escuchar, es difícil de explicárselo porque hay que buscar una manera, otra forma de buscar dar las vueltas que sea necesario para que la persona pueda entender, pero la culpa es del evangelio, la culpa es de la palabra de Dios. No, la culpa es de la persona que se hace tardo para oír. Endurece su corazón y cierra su oído para no oír. Y esto es triste. Esto es triste y lamentable.
Nosotros tenemos que pedirle a Dios que abra nuestros oídos, que nos sensibilice ante su presencia, que nos ayude a comprender su palabra. Si hay algo allí que no entendemos en el momento, buscarle en oración, Señor, necesito que me ayudes acá, dame entendimiento, abre mi entendimiento, dame sabiduría, ayúdame a comprender, Señor, qué es lo que está ocurriendo acá, por qué yo no entiendo esto. Nosotros debemos procurar estar presto para oír, presto para oír. O como dijera el Señor Jesucristo a aquellos discípulos que iban caminando con él, que iban camino de Emaús, y mientras hablaban, ellos sentían que la palabra le ardía, pero ¿cómo estaba su oído? Cerrado, no querían oír. Y entonces le dice en Lucas capítulo 24, versículo 25, entonces él le dijo, oh insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. Y eran discípulos, no eran inconversos, eran discípulos. Y los trató de insensato. Imagínense que yo hoy a algún miembro de la iglesia lo trate de insensato. Hermano, me mandan para la paila número 100. Voy directo para el infierno si yo le digo a alguien insensato. Y el Señor Jesucristo le dijo a estas personas insensatos, tardos de corazón. El problema no estaba en las palabras que habían dicho los profetas. El problema estaba en las personas que no querían oír la palabra de Dios. Tardos para creer todo lo que los profetas han dicho. Esto se da porque cerramos nuestro oído, endurecemos nuestro corazón para no oír la palabra de Dios. Cuando la palabra de Dios nos recomienda, nos aconseja en el libro de Eclesiastés, capítulo 5, versículos 1 y 2, que debe haber una disposición para oír. Eclesiastés capítulo 5, versículo 1 al 2 dice, cuando fueres a la casa de Dios, guarda tu pie y acércate más para oír. Acércate más para oír. Y este versículo ha sido usado para hacer que las personas se sienten en las primeras bancas. Venga, hermano, acérquese más para oír. No, es que puede estar incluso montado en el altar, pero si tiene su oído cerrado para oír, no va a oír. Y el consejo es, acércate más para oír que para ofrecer el sacrificio de los Dios. Entonces nosotros nos acercamos para estar dispuestos a ser transformados, a ser cambiados por la palabra de Dios, a hacer el cambio necesario en nuestra vida antes que ofrecer el sacrificio de los necios. Dice, porque no saben que hacen mal. No te des prisa con tu boca, ni tu corazón se apresure a proferir palabra delante de Dios, porque Dios está en el cielo y tú sobre la tierra. Por tanto, sean pocas tus palabras. Así dice el libro de Eclesiastés, capítulo 5, versículo al 1 al 2. Entonces tenemos que tener muchísimo cuidado. Porque para poder poner la palabra de Dios por obra, nosotros tenemos que acercarnos con disposición de oír. Es la única manera que nosotros podamos poder por obra la palabra de Dios, que nos acerquemos con disposición de oír. Así dice el libro de Santiago, capítulo 1, versículo 19 al 25. Santiago, capítulo 1, versículo 19 al 25. Mire, dice allí, por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto, pronto para oír, tardo para hablar, tardo para irarse, porque la ira del hombre no, porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. Pero sea hacedores de la palabra y no tan solo oidores, engañándoos a vosotros mismos. Porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural, porque el que se considera a sí mismo y se va, porque él se considera a sí mismo y se va,
y luego olvida cómo era. Mas el que mira atentamente en la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será bienaventurado en lo que hace. Y este ejemplo que pone acá, con verse en el espejo, usted se miró en el espejo esta mañana, temprano, estaba peinando, y usted recuerda el rostro que vio ahí en el espejo. Usted difícilmente recuerda el rostro, lo que le interesaba era ver cómo estaba allí el peinado, que no estuviese con los cabellos levantados, y usted se le olvidó eso que hizo allí, y ya fue algo pasajero. Bueno, dice la palabra de Dios que cuando nosotros oigamos la palabra de Dios, no sea para algo pasajero, sino para que esa palabra quede penetrada en nuestros corazones y pueda producir un cambio en nuestras vidas. Y eso es lo que debe ocurrir en nuestras vidas con la palabra de Dios. Cuando hablamos de la palabra de Dios, cabe la pregunta, ¿quién oye la palabra de Dios? ¿Quién la oye? Bueno, nosotros quisiéramos que todo aquel a que tenga la oportunidad de escuchar la predicación, que todo aquel a que se le predica oiga la palabra de Dios, que la pusiera por obra, que hiciera un cambio de vida, pero lamentablemente no es así. Y eso tiene que quedarnos claro. No todo el que oye la palabra de Dios la pone por obra. No todo el que se le habla la palabra de Dios la oye para hacer un cambio en su vida. No hay gente que oye para, para criticar al otro, para señalarlo, pero no para aplicar él la palabra a su vida. Mire, ¿qué clase de persona es esta? El libro de Juan, capítulo 8, versículo 47. San Juan, capítulo 8, versículo 47. Mire lo que dice allí la palabra de Dios. El que es de Dios, el que es de Dios, las palabras de Dios oye. Por esto no la oís vosotros, porque no sois de Dios. Y esto es duro porque cuando nos toca predicarle a un grupo grande de personas, de esas 100, 200, 1000, 2000, la cantidad de personas que están escuchando las palabras, hay un porcentaje bastante grande que no oye la palabra de Dios. No porque el sonido sea malo, no porque esté muy distante, no porque usted le caiga mal, no, sino porque esa persona no es de Dios. ¿Cómo? ¿Hay personas que no son de Dios? Sí, hay personas que no son de Dios y hay personas que son de Dios. El que es de Dios, las palabras de Dios oye, y eso cuando lo oyó, produce un cambio en su vida. Le lleva a mejorar, le lleva a vivir de una manera diferente, le lleva a aceptar la palabra de Dios. Y el que no es de Dios, no la oye. Dice, por esto no la oís vosotros, le dijo el Señor Jesucristo a los judíos que andaban allí con él en ese momento. Por esto no la oís vosotros, porque no sois de Dios. Y esto es duro. Nosotros quisiéramos que todo el mundo escuchara y esa persona entendiera la palabra de Dios, pero no sabemos en realidad lo que hay en el corazón de esa persona y, y nos llevamos la sorpresa, nos llevamos una sorpresa cuando la persona empieza a rechazar la palabra de Dios. Esto no nos da base o argumento para condenar a nadie. Nosotros igualito seguimos predicando. Y el que es de Dios, la palabra de Dios oye. Y el que tiene oído para oír, oiga. El que tiene oído para oír, oiga.
Ese es el trabajo nuestro, predicar la palabra de Dios. Y el que tiene oído para oír, oiga. El libro de Hebreos, capítulo 12, versículo 25. Vamos a encontrar allí cuál es el mayor escollo para que una persona no oiga la palabra de Dios. ¿Por qué una persona no quiere oír la palabra de Dios? Porque menosprecia al mensajero o porque menosprecia al que le amonesta. Cuando una persona se consigue con que desprecia o menosprecia al que le está amonestando, eso se va a constituir en una montaña bien grande que le va a impedir llegar al otro lado y escuchar la palabra de Dios, oír, perdón, la palabra de Dios. Y a lo mejor usted piensa que yo estoy hablando de mí. No, no estoy hablando de mí ni de ningún otro instrumento que Dios pueda utilizar para hacerle llegar la palabra de Dios. Se trata de Dios. El que le amonesta es Dios. Y usted consigue a personas decir, no, que Dios ni que Dios. Dios no existe. Y esta persona, pues nosotros sabemos que de entrada no va a oír la palabra de Dios. Pero hay otras personas que están encubiertas y que su malestar es con Dios y no quiere que Dios le amoneste y no quiere que Dios le diga nada y esa persona no está dispuesta a oír. Hebreos capítulo 12, versículo 25, dice la palabra de Dios, mirad que no desechéis al que habla. Mirad que no desechéis al que habla. Porque si no escaparon aquellos que desecharon al que los amonestaba en la tierra, mucho menos nosotros si desecharemos al que amonesta desde los cielos. De manera que hay una amonestación que viene desde allá arriba por medio de instrumentos que Dios utiliza para hacernos llegar la amonestación. Y dice la Biblia de que cuando ocurre el rechazo, no estamos rechazando al medio que Dios está usando, sino estamos rechazando la amonestación que viene desde los cielos. El no querer oír trae consecuencias en la vida de la persona. Libro de Proverbios, capítulo 1, versículo 23 al 33 nos ayuda a entender esto. Cuando una persona no quiere oír, le trae consecuencia a su vida. Dice, volveos a mi reprensión. Libro de Proverbios 1, 23 al 33. Volveos a mi reprensión. Y yo derramaré mi espíritu sobre vosotros y os haré saber mis palabras. Por cuanto llamé y no quisiste oír, extendí mis manos y no hubo quien atendiese, sino que desechaste todo consejo mío y mi reprensión no quisiste, también yo me reiré en vuestra calamidad y me burlaré cuando os viniere lo que teméis. Cuando viniere como una destrucción lo que teméis y vuestra calamidad llegare como un torbellino, cuando sobre vosotros viniere tribulación y angustia, entonces me llamarán y yo no responderé. Me buscarán de mañana y no me hallarán, por cuanto aborrecieron la sabiduría y no escogieron el temor de Jehová, ni quisieron mi consejo, y menospreciaron toda reprensión mía. Comerán del fruto de su camino y serán hastiados de sus propios consejos, porque el desvío de los ignorantes los matará, y la prosperidad de los necios los echará a perder. Mas el que me oyere habitará confiadamente y vivirá tranquilo sin temor del mal. Esto es duro y es tremendo, porque el no oír es una decisión personal. La persona cierra su oído para no oír. Es duro, porque trae como consecuencia de que Dios toma la decisión también entonces de no oírle. Dios nos guarde, Dios nos libre de que alguno de nosotros caigamos en una situación como esta.
Debemos de estar prestos para oír la palabra de Dios y buscar el consejo de Dios y, y no pretendemos que de la noche a la mañana vamos a entender todo lo que está allí o todo. No, 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 hay cosas, acabamos de ver que habían cosas difíciles de explicar, pero el problema estaba en la persona, entonces nosotros tenemos que empezar a hacer el cambio que sea necesario y pedirle la ayuda a Dios para poder seguir avanzando, seguir adelante. Hoy por hoy no es extraño que la gente menosprecie la palabra de Dios. Algunos ya la dan por anticuada, otros por desactualizada. Es que imagínense cuántos años tiene la Biblia. Otros andan buscando los manuscritos más antiguos porque tiene que ser lo más antiguo. Lo más antiguo no eran estos que están en nuestras manos. Otros están buscando las raíces hebreas para lograr entender la Biblia. Otros dicen que no, que la Biblia debe ser adaptada. Hay que crear una nueva Biblia y adaptarla a los tiempos que estamos viviendo, al pensamiento actual, a las costumbres actuales. Cuando lo que hay que buscar es la dirección de Dios, la guía de Dios por medio de su Santo Espíritu. Pero ¿por qué no se acercan a Dios de que Él con su Santo Espíritu le guíe y le haga entender la palabra? Porque menosprecian a Dios. Y entonces lo que quieren es conseguir escritos, quieren conseguir costumbres, ir atrás, adaptarlo a los nuevos tiempos, según la sociedad ha ido progresando. Quieren ir a la ciencia cuando lo que necesitan es acercarse a Dios. Pedirle a Dios que con su Santo Espíritu nos abra el entendimiento y nos dé sabiduría para comprender las Escrituras. La semana pasada hablábamos de un versículo que causó roncha. San Juan capítulo 9, versículo 31. Y sabemos que Dios no oye a los pecadores. Pero si alguno es temeroso de Dios y hace su voluntad, a ese oye. Este versículo, cuando usa la palabra oír aquí, tenemos que entender lo que está diciendo el versículo. Está haciendo referencia a que Dios no cumple los deseos de una persona que quiera permanecer en pecado. Ahora, lo que voy a hacer es dar la vuelta a la muralla de Jericó y voy a llegar otra vez al mismo punto. Porque nos ayuda a entender cuando lo vemos de forma inversa. Dios le ha hablado al ser humano de muchas formas, de muchas maneras, pero el ser humano no quiere oír la voz de Dios, no le quiere obedecer. Entonces, Dios tampoco va a oír a aquel que no le quiera obedecer. El libro de los Salmos, capítulo 81, versículo 8 al versículo 13, mire lo que dice ahí la palabra de Dios. Oye, pueblo mío, y te amonestaré. Israel, si me oyeres, no habrá en ti Dios ajeno. Si me oyeres, no habrá en ti Dios ajeno, ni te inclinarás a Dios extraño. ¿Qué significa esto? Que si el pueblo de Israel tenía un Dios ajeno y se inclinaba a un Dios extraño, era porque no había escuchado a Dios. Yo soy Jehová tu Dios, que te hice subir de la tierra de Egipto. Abre tu boca y yo la llenaré. Pero mi pueblo no oyó mi voz, e Israel no me quiso a mí. Los dejé, por tanto, a la dureza de su corazón. Caminaron en sus propios consejos. Oh, si me hubieran oído mi pueblo,
si en mis caminos hubieran andado Israel. Aquí habla de que lo que estaba haciendo Dios era aconsejando al pueblo de que no tuviese otro Dios, sino que lo tuviese a él solamente como Dios. Pero el pueblo no quiso escuchar el consejo. Por lo tanto, tuvieron, como usted lo puede ver a lo largo de la Biblia, tuvieron muchos dioses, sirvieron al palo, a la piedra, no recibieron el consejo. Y cuando usted oye, usted recibe el consejo. El libro de Éxodo, capítulo 2, versículos 23 al 25. Aconteció que después de muchos días murió el rey de Egipto, y los hijos de Israel gemían a causa de la servidumbre, y clamaron, y subió a Dios el clamor de ellos con motivo de su servidumbre. Un pueblo que estaba alejado de Dios, pero que estando en cautividad clamaron a Dios, y Dios les escuchó, dice, y oyó Dios el gemido de ellos, y se acordó de su pacto con Abraham, Isaac y Jacob, y miró Dios a los hijos de Israel y los reconoció Dios. Entonces, tomando en cuenta estas cosas, vamos al versículo de Juan 9:31 otra vez, y sabemos que Dios no oye a los pecadores. Pero si alguno es temeroso de Dios y hace su voluntad, a ese oye. ¿Qué no dice ese versículo? ¿Qué no dice? No dice, Dios no oye la oración de los pecadores. ¿Qué sí dice? Dios no oye a los pecadores. ¿Qué diferencia hay allí? En la palabra oración. Dios no oye Dios no oye a los pecadores. La palabra oración no está. Allí no dice, Dios no oye la oración de los pecadores. ¿Qué diferencia hay? Bueno, cuando usted oye, usted cambia de actitud. Pero cuando usted ora, Dios no cambia de actitud. Dios le responde a la oración a usted. Vamos, aquí lo que está hablando del pecador. Cuando el pecador ora, Dios oye lo que el pecador le está orando. Pero Dios allí no cambia de actitud. Pero cuando un creyente, un temeroso de Dios ora, ¿puede hacer que Dios cambie de actitud? Sí. Dios no hace caso al consejo de los pecadores, pero hace caso del consejo de aquel que es temeroso de él. Esa es la diferencia grande. ¿Que Dios hace caso? Sí, Dios hace caso. ¿Que Dios acepta consejo? Sí, Dios acepta consejo. Dios acepta sugerencia. Vamos a dar un ejemplo para que lo veamos en la Biblia y no piense que es que otra vez, hermano, te quería aclarar y ahora me la puso más difícil todavía, porque se han hecho tardos para oír. El libro de Éxodo, capítulo 32, versículo 9 al 14. Éxodo 32, 9 al 14. Aquí un hombre temeroso de Dios, como lo fue Moisés, hablando con Dios. Mire lo que dice. Éxodo 32, del 9 al 14. Dijo más Jehová a Moisés: yo he visto a este pueblo, que por cierto, es pueblo de dura cerviz. Ahora pues, déjame que se encienda mi ira en ellos y los consuma. Y de ti yo haré una nación grande. Entonces Moisés oró en presencia de Jehová su Dios y dijo: oh Jehová,
¿Por qué se encenderá tu furor contra tu pueblo, que tú sacaste de la tierra de Egipto con gran poder y con mano fuerte? ¿Por qué han de hablar los egipcios diciendo, para mal los sacó, para matarlos en los montes y para raerlos de sobre la faz de la tierra? Y mire lo que le aconseja Moisés a Dios. Vuélvete del ardor de tu ira y arrepiéntete. ¡Ah! ¿Cómo, Moisés? Arrepiéntete de este mal contra tu pueblo. Acuérdate de Abraham, de Isaac y de Israel, tus siervos, a los cuales has jurado por ti mismo. Y le has dicho, yo multiplicaré vuestra descendencia como las estrellas del cielo, y daré a vuestra descendencia toda esta tierra de que he hablado. Y la tomarán por heredad para siempre. Entonces Jehová se arrepintió del mal que dijo que había de hacer a su pueblo. ¿Qué pasó aquí? Que Dios oyó a Moisés. No solamente escuchó la oración, las palabras que Moisés le habló a Dios, sino que Moisés le hizo cambiar de parecer. Hizo que Dios se arrepintiera. ¡Ah! ¿Cómo? Uy, no, hermano, no, ahora sí, hermano. Si la Biblia dice que Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Sí, eso está allí en el libro de Números, capítulo 23, versículo 19 al 20, y vamos a verlo, porque Dios no se arrepiente de pecado, porque Dios no peca, pero Dios cambia de parecer. Si es que por su misericordia es precisamente que nosotros no hemos sido consumidos. Cuando llegamos a pedirle perdón a Él y nos arrepentimos de nuestro pecado, Dios cambió de parecer para con nosotros, porque merecíamos la muerte, pero nos arrepentimos nosotros y Dios cambió de parecer, entonces nos aceptó como sus hijos, nos aceptó ya no como enemigos, sino como hijos suyos, nos adoptó como sus hijos. Eso se llama cambiar de parecer. Números 23, 19, 20 dice, Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Estas palabras fueron dichas por Balaán. Y él dijo, y no hará, habló, y no lo ejecutará. Y entonces dice Balaán, he aquí, he recibido orden de bendecir. Dios le dio la orden a Balaán de que bendijera al pueblo. Por lo tanto, Dios no se iba a arrepentir de eso que había establecido, porque el rey Balac, que era un pecador, le aconsejara a Dios que matara al pueblo. Dios no escuchó, no oyó a Balac, no cambió de parecer porque ese rey quería destruir al pueblo. Todo por el contrario, le dijo a Balaán, bendícelo. Él dio bendición y no podré. Dijo, mire lo que dijo Balaán, no podré revocarla. Entonces tenemos que entender qué es lo que viene diciendo la Biblia, de qué viene tratando, para poder entonces entender que dice, Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta.
Hay que entender el contexto para saber y no agarrar este versículo y sacarlo fuera de contexto y ponerlo entonces, obligarlo a que todo cambie por este versículo. No. Mire el libro de Amós, le muestro otro ejemplo. Amós capítulo 7, versículo 1 al 9. Ahí hay otro ejemplo. Amós 7 del 1 al 9. Así me ha mostrado Jehová el Señor. Mire lo que dice Amós. Dios le mostró una visión a Amós y dice, así me ha mostrado Jehová el Señor. He aquí, él criaba langosta cuando comenzaba a crecer el heno tardío. Y aquí era el heno tardío después de las siegas del rey. Y aconteció que cuando acabó de comer la hierba de la tierra, yo dije, Señor Jehová, perdona ahora. ¿Quién levantará a Jacob? Porque es pequeño. Y mire las palabras de Amós. Se arrepintió Jehová de esto. No será, dijo Jehová. Jehová el Señor me mostró así. He aquí Jehová el Señor llamaba para juzgar con fuego. Y consumió un gran abismo y consumió una parte de la tierra. Y dije, Señor Jehová, cesa ahora. ¿Quién hará a Jacob? Porque es pequeño. Se arrepintió Jehová de esto. No será esto tampoco, dijo Jehová el Señor. Me enseñó así. He aquí el Señor estaba sobre un muro hecho a plomo y en su mano una plomada de albañil. Jehová entonces me dijo, ¿qué ves, Amós? Y dije, una plomada de albañil. Y el Señor me dijo, he aquí yo pongo plomada de albañil en medio de mi pueblo Israel. No lo toleraré más. Los lugares altos de Isaac serán destruidos y los santuarios de Israel serán asolados. Y me levantaré con espada sobre la casa de Jeroboam. Vemos esta porción donde nos describe el profeta Amós tres eventos diferentes. Prácticamente quien escogió lo que iba a hacer Dios fue Amós. Cuando en el primer momento Dios le muestra en la visión de que iba a enviar un poco de langosta que se comieran todo lo verde que había. Entonces Amós le dijo, no, Señor. Y Dios oyó las palabras de Amós y Amós le hizo cambiar de parecer y Dios dijo, será. Después en la visión, Amós estaba viendo cómo descendía fuego del cielo y caía sobre ese lugar de Israel para destruirlo. Y Amós volvió a clamar y le dijo a Dios, cesa ahora. ¿Y qué le dijo Dios? No será esto tampoco. Pero ahí dice, y se arrepintió Jehová de esto. De manera que un temeroso de Dios puede hacer que Dios cambie, que Dios le oiga. Pero un pecador no puede hacer que Dios cambie de actitud. Por eso el rey acá, Balac, no logró hacer cambiar a Dios de parecer, porque el rey era un impío pecador. Pero esto no significa de que la persona no puede orar a Dios y Dios escuchar la oración. Dios contesta la oración, pero no le hace cambiar de parecer a menos que la persona cambie. A menos que la persona cambie. Un pecador no hubiese logrado lo que Amós logró. Interceder por el pueblo. ¿Por qué Dios entonces escuchó a los ninivitas? Porque los ninivitas, siendo malos,
se convirtieron de sus malos caminos, dejaron de ser malos, buscaron a Dios y entonces Dios cambió de parecer. ¿Cuándo? Cuando estos ninivitas cambiaron de parecer, cuando dejaron de hacer lo malo. Libro de Jonás, capítulo 3, versículo 10. Y vio Dios lo que hicieron, que se convirtieron, se convirtieron, se convirtieron de su mal camino y se arrepintió del mal que había dicho que les haría y no lo hizo. Esto lo sabía Jonás, no era extraño para Jonás. Por eso el altercado de Jonás con Dios, y él dice, no sabía yo que tú eras clemente y misericordioso y que te arrepientes. Jonás lo sabía, pero nos cuesta a nosotros creer las palabras que Dios ha dicho por los profetas. Que Dios es un Dios misericordioso. Ahora, nosotros no podemos forzar a aquella persona que no quiera oír. El que no quiera oír, nosotros no lo podemos forzar a oír. Así dice el libro de Mateo capítulo 13, versículo 13 al 17. Por eso les hablo por parábola, dijo el Señor Jesucristo. Mateo 13, 13 al 17. Por eso les hablo por parábola. Porque viendo no ven y oyendo no oyen, ni entienden. De manera que se cumple de ellos la profecía de Isaías que dijo, de oído oiréis, perdón. De oído oiréis y no entenderéis. Y viendo veréis y no percibiréis, porque el corazón de este pueblo se ha engrosado y con los oídos oyen pesadamente y han cerrado sus ojos para que no vean con los ojos y oigan con los oídos y con el corazón entiendan y se conviertan y yo los sane. Pero bienaventurados vuestros ojos porque ven y vuestros oídos porque oyen. Porque de cierto digo que muchos profetas y justos desearon ver lo que veis y no lo vieron, y oír lo que oís y no lo oyeron. De manera que no podemos obligar a una persona que no quiera oír, no la podemos obligar a oír. No podemos obligar que una persona, la palabra de Dios le resbale. No podemos obligar que quede en sus corazones, porque es una decisión personal. Si la persona endurece su corazón y cierra sus oídos para no oír, no podemos obligarle. Hechos capítulo 28, versículo 25 al 29. Hablando el apóstol Pablo de unos judíos que se acercaron a él estando él preso allá en una casa en Roma, porque se le permitió vivir en una casa aparte allí y ahí predicaba en esa casa. Y se acercaron los judíos para ver qué era lo que tenía Pablo que decir. Y dice la palabra de Dios, y como no estuviesen de acuerdo entre sí, al retirarse le dijo Pablo estas palabras. Bien habló el Espíritu Santo por medio del profeta Isaías a nuestros padres diciendo, ve a este pueblo y dile, de oído oiréis y no entenderéis. Y viendo veréis y no percibiréis. Porque el corazón de este pueblo se ha engrosado y con los oídos oyeron pesadamente y sus ojos han cerrado para que no vean con los ojos y oigan con los oídos y entiendan de corazón y se conviertan y yo los sane. Sabed pues que a los gentiles es enviada esta salvación de Dios y ellos oirán. Y cuando hubo dicho esto, los judíos se fueron teniendo gran discusión entre sí. Lo triste del caso es que hemos llegado a estos tiempos y el corazón de los gentiles también se ha engrosado y no quieren oír la palabra de Dios. Cada vez es más gente la que rechaza
la verdad de la palabra de Dios. Quieren escuchar parábolas, fábulas por allí artificiosas, filósofos que le digan, todo va a estar bien, todo va a estar bien. Eso es lo que quieren escuchar, pero no quieren escuchar la palabra de Dios. No quieren ser transformados, no quieren ser cambiados. Bienaventurado aquellos que permiten que la palabra de Dios penetre en sus corazones y su vida, que oyen la palabra para ponerla por obra. La palabra de Dios sigue diciendo, sigue haciendo el mismo llamado que está en Isaías capítulo 55, versículo 3. Isaías capítulo 55, versículo 3. Inclinad vuestros oídos y venid a mí, oíd y vivirá vuestra alma, y haré con vosotros pacto eterno, las misericordias firmes a David. El llamado sigue siendo a oír. El llamado sigue siendo a oír las palabras de Dios. Y como consecuencia de que oigamos, Dios va a hacer pacto con nosotros. El que tenga oído para oír, que oiga. El que tiene oído para oír, oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia. Vamos a orar, soberano Señor.